Muy bien, aquí estamos. Hemos preparado una serie de cápsulas para que usted las disfrute. Vamos a hablar de América Latina, del conjunto, de las regiones y de algunos países. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se ve desde aquí? Pero también cómo se ve desde otras partes. Y aquí tenemos a la invitada que nos va a acompañar durante estas cápsulas que queremos ofrecerle. Sonia Alda, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Sonia Alda es profesora, es doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis doctoral justamente es de Guatemala y aprovechando que está precisamente entre nosotros, vamos a hablar. Sonia, el primer tema es macro, América Latina desde los dos lados del Atlántico. Yo no sé si tú tienes la percepción que tengo yo. ¿Se ve América Latina igual desde Europa que desde aquí? No, definitivamente no. La visión es muy distinta. Y además es una versión o una visión que yo creo que con grandes transgiversaciones auténticas de las realidades de Europa, ¿no? Ha habido procesos de idealización. En general es una imagen muy simplificada. Se idealiza, se supone que es homogénea, que todo el mundo es igual, que es una región donde solo hay pobreza y desigualdad, donde es como una especie de realidad congelada. Yo tengo una experiencia con mis alumnos en la universidad, el primer día del curso, de decirles, díganme cómo definirían América Latina. Y en una pizarra kilométrica es exactamente esto que te acabo de decir. Es decir, es kilométrica, se llena. Yo la visión que tengo es que se trata, y tú lo has dicho, como una homogeneidad. Parece que un argentino y un mexicano, un brasileño y un nicaragüense son iguales. ¿Qué tanto de culpa hay en una imagen más transmitida, posiblemente en una palabra mal utilizada pero correcta, Iberoamérica, como un todo, o cómo se ha conformado ese ideal social de una América Latina única, cuando desde aquí te das cuenta que de unicidad hay poco? A ver, yo creo que viene un poco en el concepto macro, ¿no?, que nosotros utilizamos. Sería bueno preguntarse desde América Latina cuál es la imagen que se tiene de Europa. Y yo creo que es parecida, llevas toda la razón. Claro, sería parecida. En nuestro caso desde España, si lo concretamos así, pues un poco piensa que es que, bueno, los latinoamericanos todos hablan español, pues ya está. Vale. Pues son todos iguales. Son todos iguales, ¿sí? Porque todos hablan español como nosotros, pues todos son iguales, ¿no? Entonces esto favorece esa simplificación de toda la realidad latinoamericana. ¿Tú crees que eso ha hecho daño? Sin querer. Es decir, sí. Daño al visualizar regiones muy distintas de forma igual, daño en cooperación internacional que se ha podido vender de manera uniforme, daño en percepción, en escritos, en opiniones. Bien entendido el daño, pero daño a fin de cuentas. Definitivamente. Es decir, a ver, en este caso, la homogenización siempre lleva a cabo inevitablemente una simplificación de la realidad. Y además es particularmente dañina si esta imagen simplificada y homogénea la asumes a lo que te decía, como desde alumnos de la universidad. Es todo pobre, toda la realidad es pobreza, es desigualdad, y además por mucho que te empeñes a explicar, no, mira, es que ha habido todo un proceso de transformación, ya, pero todo es lo mismo. Al fin y al cabo sigue habiendo pobreza y desigualdad, y no puedes sacar desde Europa a mucha gente de pobreza y desigualdad, gobiernos injustos de que, bueno, si hay democracia, pues un poco mentira. Entonces, en ese sentido, es una homogenización y simplificación, pero encima siempre con una connotación negativa muy marcada, ¿no? ¿Cuánto se conoce América Latina? Porque esa es la otra pregunta. No solo ya cómo se ve, que ya hemos visto que es como un vector unidireccional, sino cuánto se conoce. Yo veo, por ejemplo, muchos estudios europeos dedicados a África, dedicados a Oriente Medio, dedicados a Asia. ¿Hay suficiente preocupación intelectual por América Latina? Pues no, definitivamente yo creo que no. A ver, piensa un poco. En realidad Europa está volcada quizás hacia sus antiguas colonias, ¿no? Y América Latina es extraordinariamente ajeno. Si te das cuenta, por ejemplo, la misma relación que hay entre la Unión Europea y América Latina, ¿no?, que siempre es una promesa, una proyección de futuro, y al final las cosas siempre Pero quedan... ahí se queda. En fin, siempre flotando en el aire, hablando del interés que pueda tener el proyecto. En este caso yo creo que además España es particularmente responsable de este problema. Es decir, nosotros hemos vendido como el puente hacia América y teníamos muchas oportunidades tanto de España proyectarse como América Latina, como en la medida de ser la puerta de América Latina hacia Europa. Bueno, pues nada, todo retórica, y no hemos conseguido ni siquiera nosotros transmitir y hacer cómplice o implicar a Europa con América Latina. Yo he visto algunos gobiernos que han hablado de esa deuda histórica que tú has mencionado y que yo comparto con América Latina. Total, una antigua y enorme colonia que se independiza, pero que quedan ahí unos nexos culturales e idiomáticos. ¿Los gobiernos han tocado eso?
pero no sé qué piensas de ello. Pero también la clase intelectual ha tocado esto, es decir, hay preocupación en la política por América Latina, pero también en la academia por América Latina. Mira, yo distinguiría, es muy interesante que hagas esa distinción, ¿no?, de gobierno y de comunidad académica, porque te diré algo, es muy decepcionante la política exterior desde los gobiernos de la democracia. Hay toda una nueva percepción sobre América Latina, todo un nuevo interés, se reconvierte el discurso, la concepción sobre la región, pero de nuevo queda todo en retórica, es decir, no hay un solo gobierno del signo ideológico que sea desde la democracia, desde Suárez, que esté diciendo no, para España América Latina es la absoluta prioridad en política exterior. Esto es como un dogma de fe, ¿no?, que todo el mundo reproduce en cuanto llega al gobierno. Y luego, de la misma manera, se queda siempre en agua de borrajas. En el campo académico creo que es algo distinto, es decir, hay toda una relación de centro a centro universitario, por ejemplo, una especie de red tejida y desde muy distintas disciplinas científicas que es mucho más intensa que desde luego la que hay por parte del gobierno. Vamos a decir que se puede contar con literatura y trabajos académicos, pero no está suficientemente proyectado en una imagen que permita una sensibilización para aquellos que no tienen acceso a estos trabajos académicos por la razón que sea. Absolutamente de acuerdo. Y Europa, porque tú has dicho España, 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 y llevas razón, España, digamos, es el punto focal de las relaciones que estamos echando en falta. ¿Podría Europa tomar el liderazgo en estas relaciones todavía no suficientemente establecidas? ¿O tú crees que España es la puerta de entrada y evidentemente un austriaco, un suizo, un belga nunca va a dar el paso que estamos pensando? No lo va a hacer. Fíjate, además es muy interesante, por ejemplo, has dicho un austriaco es completamente ajeno a la cultura. Nosotros teníamos una oportunidad histórica por la deuda histórica, por nuestra proyección hacia Europa. Nosotros teníamos política exterior más que 1000 motivos para hacerlo. Y sin embargo, además, yo quiero reincidirte en esta idea, que es muy interesante, ya no de España, sino de Europa, que te comentaba al principio. Estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo en el gobierno noruego, ¿no? El gobierno noruego es un cooperante, los países nórdicos en general, sí, son muy buenos cooperantes en América Latina. Cooperantes, ¿te das cuenta? Es decir, está muy bien la labor que han hecho y no quiero discutirla ahora, pero lo que te quiero decirte es que en todo caso cuando hay interés no es de igual a igual. Es siempre, por ejemplo, llamando la atención por la cooperación, que insisto que no la quiero criticar, que me parece bien, pero ese es el tipo de relación que Europa, la sensibilidad que le despierta a América Latina es el de tener que ayudarles, ¿no? En esta visión que tú decías antes, un poco lastimera, democracias frágiles, pobre, desigualdad, pues larguémosle ahí un poco de ayuda, a lo mejor en vez de hacer una, como creo que te quiero entender, una paridad, sí, bueno, región con región, país con país. Exacto. ¿Tú por qué haces tu tesis de Guatemala? Porque tú te escapas un poco de este modelo que estamos diciendo de personaje despreocupado. ¿Qué te anima a ti para poder entender qué le puede animar a otras personas? Pues mira, una cosa que se ha ido confirmando después de no sé cuántos años, no quiero decir cuántos, pero igual de la edad, así que no los voy a decir, pero muchísimos. Y es que, no sé cómo decirte, es que somos primos hermanos, ¿no? ¿Cómo es posible que haya una identidad hasta en el refranero? Es que no es solamente una cuestión de lenguaje común, es de cultura y de familiaridad del trato, ¿no? Y que yo nunca había conocido América Latina hasta que no llegué, creo que como con 18, 19, 20 años, y te puedo asegurar que esa percepción que yo tenía y que me llamaba tanto la atención se va quedando con el tiempo, ¿no? Es eso, pues no sé si es medio budista, decir, bueno, aquí yo estuve antes, sí, o hay un nexo espiritual, cultural, tú lo has dicho, que te hace enlazar perfectamente. Exacto. ¿Cómo ves esto a futuro? ¿La región en general? No, la relación. La relación. La verdad es que no sé si ahora me voy a poner yo un poco simplificadora, pero la veo bastante igual. Es decir, a ver, yo quiero también hacer responsable un poco a América Latina, ¿no? Y yo creo que en esta falta de interés por parte de Europa, en eso creo que la región, con lo que significa hablar de región y cuánto puede existir,
pero ha adoptado un papel también un poco pasivo, ¿no? De estar quejándose, de por qué no, porque claro, porque al fin y al cabo la Unión Europea no responde, porque... Y en realidad tampoco hay una voz latinoamericana que diga, mire señores, nos vamos a sentar ahora mismo en esta mesa y quiero esto, 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 esto y esto. No lo hay, no hay una voz latinoamericana y de hecho el intento de la Unión Europea de tener como interlocutora a América Latina fue un fracaso y lo ha ido intentando de manera particularizada como ha tenido que hacerlo Estados Unidos también, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta es una cápsula inicial, vamos a ver más y quizás dos pilares. Hay que preocuparse más desde allí por América Latina y América Latina tiene que también llamar la atención y tomar conciencia de que entre iguales se puede hacer las cosas. Pues nos quedamos con ese resumen, cerramos esta cápsula, pero los invitamos a seguir viendo otras muchas que vamos a grabar.